Ser podcast. Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos al podcast de Un libro, una hora. En el episodio de hoy os vamos a contar Odisea, de Homero. Con la Ilíada y la Odisea comienza la literatura griega, es decir, la tradición literaria occidental. La composición de las dos extensas epopeyas atribuidas al patriarca de la poesía antigua, Homero, puede situarse en el siglo VIII a.C. Tradicionalmente y con buenas razones se considera algo más antigua la Ilíada y algo posterior, probablemente de finales del mismo siglo, la Odisea. Leer la Odisea es una experiencia emocionante. En la Odisea está todo. Está lleno de aventuras, de amor, de pasión, de inteligencia, de sentimientos, de dioses magníficos, de monstruos terribles, de sirenas y de mitos que nos han construido. Cuando la lees, no quieres que acabe jamás. Como dijo Cavafis, cuando vuelvas a Ítaca, ruega que sea largo el viaje. Vamos allá. Háblame, musa, del hombre de múltiples tretas que por muy largo tiempo anduvo errante, tras haber arrasado la sagrada ciudadela de Troya, y vio las ciudades y conoció el modo de pensar de numerosas gentes. Muchas penas padeció en alta mar él en su ánimo, defendiendo la vida y el regreso de sus compañeros. Todos los demás ya han regresado de la guerra y el mar, pero a Odiseo le retiene una ninfa venerable, Calipso, divina entre las diosas, deseosa de que sea su marido. La mayoría de los dioses se reúne en el palacio de Zeus. La diosa Atenea dice que se le desgarra el corazón por Odiseo, porque siente deseos de morir. Zeus le contesta que Odiseo sobresale entre los mortales, pero que Poseidón está enfurecido con él a causa de Polifemo, el cíclope, al que Odiseo le cegó el ojo. Poseidón no llega a dar muerte a Odiseo, pero lo aleja de su tierra. Aún así, propone que mediten cómo hacer que regrese. La diosa Atenea propone enviar a Hermes como mensajero para anunciar a la ninfa la ineludible decisión de que Odiseo regrese a su casa. Por mi lado, yo me iré a Ítaca con el fin de animar más a su hijo e infundirle coraje en sus entrañas, para que, convocando a asamblea a los aqueos de larga cabellera, contenga a los pretendientes todos, los cuales de continuo le degüellan incontables ovejas y vacas de negras pezuñas y cuernos retorcidos. Le enviaré a Esparta y a la arenosa Pilos para que indague sobre el regreso de su querido padre, a ver si escucha algo, y para que obtenga noble fama entre las gentes. Y calzándose las sandalias divinas, áureas, que la transportan sobre la mar o la tierra, baja de las cumbres del Olimpo para llegar a la población de Ítaca. En el atrio de Odiseo encuentra a los arrogantes pretendientes, comiendo y bebiendo sin parar. Telémaco, el hijo de Odiseo, la ve, en la forma de un forastero con el que se sienta a hablar. Telémaco le cuenta que todos los nobles que ejercen un mando en las islas y cuantos tienen dominios en la pedregosa Ítaca pretenden por esposa a su madre, Penélope, y arruinan su casa. Ella ni rechaza el odioso matrimonio ni puede ponerle un límite, y ellos consumen devorándola su hacienda. Son 270 pretendientes. Telémaco no sabe nada de su padre, ni si ha muerto o está vivo. Se ha esfumado su día de regreso. El forastero le dice que no ha muerto aún el divino Odiseo, sino que en vida, en algún lugar, está retenido en medio del amplio mar. Pero ahora voy a darte un vaticinio, tal cual en mi ánimo lo inspiran los inmortales y como confío en que ha de cumplirse. Y no porque yo sea divino de oficio ni un experto en augurios. Ya no estará largo tiempo lejos de su querida tierra patria, ni aunque lo retengan con cadenas de hierro, se las ingeniará para regresar, pues es pródigo en tretas. Zeus envía al dios mensajero Hermes a hablar con Calipso. Al instante se anudó en sus pies las bellas sandalias de oro, imperecederas, que lo transportaban sobre el agua y la tierra sin límites a la par de las ráfagas del viento. Tomó consigo su varita, con la que hechiza los ojos de los hombres, de quien quiere, y con la que, a su vez, también despierta a los durmientes. Con ella en sus manos echó a volar el poderoso Argifonte,
Mas cuando ya arribó a la isla que estaba lejana, entonces salió del mar de color violeta echando a andar sobre la tierra firme hasta que llegó a la vasta cueva en la que habitaba la ninfa de hermosas trenzas y la encontró a ella en su interior. Calipso le pregunta a qué ha venido y Hermes le cuenta que Zeus le manda que despida a Odiseo a toda prisa, pues no es su destino morir lejos de los suyos, sino que por designio divino ha de ver a su familia y regresar a su mansión. Calipso se estremece. Le dice que los dioses son crueles y envidiosos y se irritan contra las diosas que se acuestan con hombres, pero que ella lo salvó cuando iba subido sobre la quilla, solo, después de que Zeus golpeara su nave con el rayo y murieran todos sus compañeros. Dice que ella lo trata con cariño y lo cuida e incluso le propuso hacerlo inmortal. Pero, puesto que es imposible a otro dios incumplir el designio de Zeus, acepta que se vaya, pero dice que no puede transportarlo a otra parte. Cuando Hermes se va, la ninfa busca a Odiseo. Lo encontró pues sentado en la orilla. Nunca estaban sus ojos secos de lágrimas y consumía su dulce vida añorando su regreso, porque ya no le contentaba la ninfa. Pasaba, sin embargo, las noches por necesidad en la cóncava gruta al lado de la que le amaba sin amarla a él. Pero durante los días, sentado en las rocas de la costa, desgarrando su ánimo con llantos, gemidos y pesares, escrutaba el mar estéril derramando lágrimas. Calipso le cuenta a Odiseo que va a dejarle marchar y le dice que corte unos largos maderos y construya una almadía. Odiseo dice que es imposible cruzar en una almadía el mar y le pide que le prometa que no va a tramar contra él otra mala desdicha. Calipso le dice que no pretende hacerle nada y que solo siente compasión. Cuando llega la noche, se retiran al fondo de la cóncava gruta, donde gozan del trato amoroso acostándose juntos. En cuanto amanece, Odiseo construye la almadía con mástil y timón, se hace unas velas y 5 días después lo despide de su isla la divina Calipso, después de lavarle y de haberle vestido un perfumado ropaje. La diosa le pone a bordo un odre de negro vino, otro grande de agua y provisiones en un saco, y le envía un viento benéfico y suave. Odiseo navega sin muchos problemas hasta que le ve Poseidón. Ay, ay, ay. Sin duda que los dioses tramaron algo nuevo respecto a Odiseo, mientras yo estaba junto a los etíopes. Ahora está ya cerca de la tierra de los feacios, donde es su destino escapar del aluvión de desgracias que lo acosa. Pero afirmo que aún le daré un montón de desdicha. Tras hablar así, reunía nubarrones y, blandiendo su tridente, alborotó el mar. Excitó todas las furias de los vientos de varios rumbos y con nubes recubrió a la vez la tierra y el mar. Una ola enorme, precipitándose terrible desde la altura, lo alcanzó de lleno y volteó como un torbellino la balsa. Lejos de la balsa cayó él y el timón se escapó de sus manos. Pero le ve la hija de Cadmo, Ino Leucótea, de hermosos tobillos, que antes ha sido una mortal y ahora, en el fondo del mar, comparte la gloria de los dioses. Se compadece de Odiseo y surge de las aguas, le dice que nade hasta la tierra de los feacios y le da un velo divino para que lo extienda bajo su pecho y no tema sufrir nada ni morir. Durante 2 noches y 2 días, en el denso oleaje, marcha Odiseo a la deriva y al tercer día cesa el viento y se impone una calma serena. Divisa cercana a la tierra, aguzando mucho la vista al ser levantado por una gran ola. Nada hacia allí, pero cuando se acerca a la costa, ve que no hay puertos, refugios de naves ni ensenadas, sino costas abruptas, escollos y rocas. Después de intentar agarrarse a las rocas y desollarse las manos, nada hasta la desembocadura de un río de hermosa corriente. Sale del agua y camina hacia el bosque. Entre un acebuche y un olivo se resguarda. Se prepara un mullido lecho y se tapa con un montón de hojarasca. Atenea derrama sueño en sus ojos para que descanse de su penosa fatiga, cerrando sus párpados. Allí es encontrado por la princesa Nausica, quien prepara la llegada de Odiseo al palacio de su padre, Alcino, rey de los feacios. Odiseo, a la primera que ve, es a la reina Arete. Se abraza a sus rodillas. Alcino toma de la mano a Odiseo, lo aparta del hogar y lo sienta en un espléndido asiento. Dice a todos que agasajarán como huésped al forastero y harán hermosos sacrificios en honor de los dioses, y a continuación se ocuparán también de su viaje. Odiseo le da las gracias y le dice que ha sufrido mucho por voluntad de los dioses.
Alcino le pregunta quién es, de qué gentes y de dónde. Y Odiseo le cuenta que viene de la isla Ogygia, donde vive la hija de Atlante, la seductora Calipso, que permaneció allí aislado 7 años, y le cuenta su salida de esa isla y la llegada a la tierra de los feacios, y cómo fue encontrado por Nausica. Alcino le garantiza que viajará al día siguiente. A la mañana siguiente preparan un festín al que acude Pontono, que canta las hazañas de los héroes, y canta la disputa de Odiseo y del pélida Aquiles, y entonces Odiseo se oculta a los demás y rompe en sollozos. A todos les pasa inadvertido, pero Alcino lo ve y le vuelve a preguntar quién es y por qué llora. Soy Odiseo, el hijo de Laertes, que entre todos los humanos destaco por mis tretas, y mi fama alcanza hasta el cielo. Habito la despejada Ítaca. Hay en ella un monte elevado, el Nérito de sombrías arboledas. Abrupta es, pero buena criadora de jóvenes. Yo al menos no soy capaz de imaginar nada más dulce que esa tierra. Antaño me retuvo junto a ella Calipso, divina entre las diosas, en sus cóncavas grutas, anhelando hacerme su esposo. Y de igual modo me albergó en sus mansiones Circe, la pérfida moradora de Ea, deseosa de tenerme como marido. Pero jamás ninguna llegó a convencer mi ánimo en mi pecho, porque nada hay más dulce que la patria y los padres, ni siquiera cuando uno habita un hogar opulento, bien lejos, en tierra extraña, alejado de su familia. Y dice que va a contarles su dolorido retorno al que Zeus le lanzó al alejarle de Troya. Desde Ilión le arrastró el viento hasta dejarle cerca de los Cícones, en Ísmaro. Allí saqueó su ciudad llevándose del poblado a sus mujeres y un abundante botín. Pero por no escapar rápidamente, los Cícones llamaron a gritos a otros Cícones y plantaron batalla hasta ponerles en fuga. Murieron 6 compañeros. Los demás lograron escapar. Navegaron con el corazón angustiado, huidos de la muerte, hasta que una furiosa tempestad arrastró sus naves. Al doblar el cabo Maleas, el Bóreas les alejó de la isla de Cítera y les arrastró durante 9 días. Al 10º llegaron a la tierra de los lotófagos, que se nutren de un manjar floral. Allí bajaron a tierra. Y sucedió que los lotófagos no tramaron la muerte de nuestros compañeros, pero les dieron a comer el loto. Y cualquiera de ellos que comía el sabroso fruto del loto ya no quería traernos noticias ni navegar de nuevo, sino que todos anhelaban tan solo permanecer allí en el país de los lotófagos, nutriéndose del loto y olvidar el regreso. Los reconduje llorosos por la fuerza a sus barcos, y en las cóncavas naves los retuve atándolos al fondo de los bancos. Desde allí navegaron con el corazón afligido y llegaron a la tierra de los cíclopes, prepotentes y salvajes, que ni plantan ni trabajan la tierra con sus manos, sino que todo les crece sin sementeras ni arados. No tienen ni asambleas ni normas legales, sino que habitan las cumbres de altas montañas, en cóncavas grutas. Y cada uno impone sus leyes a sus hijos y mujeres, y no se cuidan los unos de los otros. Después de comer abundantemente unas cabras que habían cazado, Odiseo dijo a sus hombres que iba a ir a averiguar quiénes eran esos hombres, si eran violentos, salvajes e injustos, o tal vez hospitalarios y con sentimientos piadosos. Llevaron un odre de vino dulce. Vieron en un extremo de la marina una cueva en la altura recubierta de laureles, donde se recogía un numeroso rebaño de ovejas y cabras. Allí pernoctaba un individuo monstruoso que llevaba a pacer sus ganados en solitario. No se trataba con otros y carecía de normas. Era un monstruo asombroso y no se parecía a ningún hombre. Odiseo fue junto con sus 12 mejores camaradas. El cíclope no estaba en su cueva. Dentro los cestos estaban colmados de quesos y repletos los rediles de corderos y cabritillos. Todas las cántaras rebosaban de leche. Allí enseguida mis compañeros me suplicaron a voces que tomáramos unos quesos y nos fuéramos, y luego nos lleváramos a toda prisa de sus corrales, cabritos y ovejas, hasta nuestra rauda nave y nos echáramos a navegar el mar salado. Pero yo no les hice caso, cuanto mejor hubiera sido, porque quería ver al gigante, y si me daría dones de hospedaje, en verdad que no iba a resultar amable al presentarse con mis compañeros. Allí encendimos fuego y quemamos unas ofrendas, y cogimos unos quesos y los comimos, y nos quedamos dentro esperando hasta que llegó con el ganado. Traía una carga tremenda de leña seca para hacerse la cena. Cuando la descargó produjo un estrépito. Los hombres, aterrorizados, se refugiaron en el fondo de la cueva.
Enseguida alzó e incrustó en la puerta una roca enorme, tremenda. No la habrían movido de la entrada 22 carros robustos de 4 ruedas. Se sentó y se puso a ordeñar ovejas y cabras. Cuando encendió el fuego, les vio. ¡Oh, forasteros! ¿Quiénes sois? ¿Desde dónde navegáis los líquidos senderos? ¿Es acaso por comerciar o al azar vais errantes como piratas que van en plan de rapiña por el mar exponiendo sus vidas, causando daños a otras gentes? Así habló, y a nosotros de nuevo se nos quebró el corazón, amedrentados ante su profundo vozarrón y su monstruoso aspecto. Odiseo le explicó que eran aqueos y que volvían de Troya. Se jactaron de ser gente de Agamenón y le suplicaron hospitalidad. Odiseo le dijo que debía respetar a los dioses, porque ellos eran suplicantes de Zeus hospitalario, que vela por los extraños dignos de respeto. Él respondió con ánimo cruel, diciendo a Odiseo que era un necio, pues no se preocupaban los cíclopes de Zeus ni de los felices dioses, porque eran mucho más fuertes que ellos, y que él, ni por resguardarse del ocio de Zeus, respetaría a Odiseo ni a sus compañeros. Preguntó a Odiseo dónde estaba su nave, y Odiseo le mintió diciéndole que se había hundido. Con ánimo cruel, abalanzándose, echó sus manos sobre mis compañeros y agarrando a dos, como a dos cachorros, se puso a machacarlos contra el suelo. El cerebro de ellos se desparramó y mojaba la tierra. Los descuartizó miembro por miembro y se preparó la cena. Devoraba como un león criado en la selva sin dejar nada, las vísceras, las carnes y los huesos con el tuétano. Nosotros llorábamos y alzábamos las manos a Zeus mientras contemplábamos tan atroces actos. La desesperación dominaba nuestro ánimo. Después de que el cíclope se hubo llenado su gran tripa comiendo carne humana y bebiendo encima leche pura, se acostó en medio de la gruta tumbándose entre el rebaño. Odiseo se dio cuenta de que no podrían apartar de la entrada el enorme pedrusco, así que entre sollozos aguardaron a la divina aurora. Por la mañana agarró de nuevo a 2 compañeros y se los preparó para el almuerzo. Junto a la valla del redil del cíclope había un largo tronco de olivo aún verde. Cuando el cíclope se marchó, Odiseo lo cortó como una braza. Lo pulieron, lo desbastaron y Odiseo le aguzó la punta. Lo ocultaron y a la tarde llegó el cíclope pastoreando a sus ovejas. Las ordeñó como a las cabras y atrapó de nuevo a 2 compañeros y se los preparó de cena. Odiseo avanzó hacia él y empezó a darle vino. Dame más, amigo, y dime tu nombre ahora enseguida para que te ofrezca un presente del que tú te alegres. Cíclope, ¿me preguntas mi ilustre nombre? Pues voy a decírtelo. Mi nombre es Nadie. Nadie me llaman siempre mi madre, mi padre y todos mis camaradas. Así le dije, y él al punto me contestó con ánimo cruel. A nadie me lo zamparé yo el último después de sus compañeros y a todos los otros antes. Este será mi regalo de hospitalidad para ti. Al momento se quedó dormido. La divinidad infundió a Odiseo enorme audacia. Agarraron la estaca de olivo, la pusieron al fuego y cuando refulgía, la clavaron en el ojo del cíclope. Odiseo desde atrás, empinándose, la hacía girar. La sangre iba bañando la estaca. Todos sus párpados arriba y abajo y el entrecejo quemó el ascua al abrasarle la pupila, y las raíces del ojo crepitaban bajo la llama. Horrible y monstruoso grito aulló y retumbó alrededor la caverna. Aterrados todos, se echaron atrás. El cíclope se arrancó del ojo la estaca y luego se puso a llamar a gritos a los cíclopes que allí alrededor habitaban en sus grutas. Ellos, al escuchar sus gritos, acudían de un lado y de otro y acercándose alrededor de la cueva, preguntaban qué le torturaba y les contestó desde su cueva el brutal Polifemo. Amigos, nadie intenta matarme con trampa y no con violencia. Respondiéndole ellos le decían sus palabras aladas. Pues si nadie te ataca y tú te encuentras solo, no es posible de ningún modo evitar una dolencia que envía el gran Zeus. Así que suplica a tu padre, el soberano Poseidón. Así decían, pues, mientras se iban, y rompía a reír mi corazón al ver cómo los habían engañado mi nombre y mi intachable astucia. El cíclope avanzaba tanteando, apartó la roca de la entrada y se sentó en la puerta extendiendo sus manos por si capturaba a alguno que tratara de salir con las ovejas. Pero los hombres salieron ocultos entre los vellones de unos corderos bien nutridos.
Subieron al navío y cuando ya estaban tan lejos como el alcance de un grito, Odiseo se dirigió al Cíclope con palabras mordaces. Él desgajó la punta de un gran monte y la lanzó. Se alborotó el mar al hundirse a la roca y Odiseo le dijo con ánimo rencoroso que si alguien le preguntaba por la ceguera infame de su ojo, le contestara que le dejó ciego Odiseo, conquistador de ciudades, el hijo de Laertes, que tiene su casa en Ítaca. Y entonces el Cíclope se puso a orar al soberano Poseidón. Escúchame, Poseidón de Cabellera Azul, tú que abrazas la tierra. Si de verdad soy hijo tuyo y proclamas ser mi padre, concédeme que no llegue a su casa Odiseo, destructor de ciudades, el hijo de Laertes que tiene su hogar en Ítaca. Pero si es su destino ver a los suyos y regresar a su hogar bien fundado y a su tierra patria, que llegue tarde y mal, después de perder a todos sus camaradas a bordo de una nave ajena, y en su morada encuentre desdichas. Llegaron a la isla Eolia, donde habitaba Eolo, pariente de los dioses inmortales, en su isla flotante. Eolo agasajó a Odiseo todo un mes y le preguntó por Ilión, y Odiseo se lo fue contando todo en buen orden. Cuando se fue, le dio a Odiseo un odre donde guardó los rumbos de los vientos ululantes. Dentro de su nave, Odiseo lo anudó con un brillante lazo de plata a fin de que no se escapara ni el más ligero soplo. 9 días navegaron con buen rumbo y al 10º se vislumbraba ya la tierra patria. Odiseo había manejado el timón sin turnarse con ningún compañero para llegar lo antes posible a la tierra patria y se quedó entonces dormido. Sus compañeros tuvieron la curiosidad de saber cuánto oro y plata se escondía en el odre, así que lo desataron. Al instante los zarandeó la tempestad y los arrastró llorando hacia alta mar, lejos de la tierra patria. Entretanto yo, al despertarme, dudé en mi ánimo intachable si dejarme morir arrojándome de la nave al mar o soportarlo en silencio y seguir compartiendo con ellos la vida. Lo sufrí y me quedé. Arrebujado en mi manto me mantuve tumbado en mi nave. Los barcos iban arrastrados por las rachas tremendas del huracán hacia la isla Eolia de nuevo y mis compañeros sollozaban. Durante 6 jornadas navegaron día y noche. Al 7º arribaron a la escarpada ciudadela de Lamos, a Telépilo del Estrigonia. Odiseo envió a unos compañeros a indagar qué hombres eran los que comían el pan de aquella tierra. Encontraron delante de la ciudad a una muchacha que iba por agua, la noble hija del estrigonio Antífates. Ellos le preguntaron quién era allí rey y a quiénes mandaba. Ella enseguida les indicó la casa de altos techos de su padre, y cuando ellos entraron en la ilustre mansión, hallaron a una mujer alta como la cima de una montaña, y se espantaron. Aquella, al instante, comenzó a llamar al ilustre Antífates, su esposo, que les fue a dar una cruel muerte. A uno se lo engulló como almuerzo, los otros 2 se dieron a la fuga y llegaron al barco. Empezaron a agruparse, los fornidos lestrigones parecidos a gigantes, lanzaban desde las rocas piedras de enorme peso. Odiseo cortó las amarras de su navío y salieron navegando deprisa. Desde allí llegaron a la isla de Ea, donde habitaba Circe, la terrible diosa de voz humana. Se dividieron en 2 grupos y uno de ellos, en el que no iba Odiseo, halló en el fondo del valle la morada de Circe. Ellos se pusieron a llamarla a voces. Salió muy pronto y abrió las refulgentes puertas y les invitó a entrar. Ellos la siguieron con inconsciencia. Los hizo pasar y sentarse en sillas y sillones, y entonces empezó a prepararles una mezcla de queso, cebada y dorada miel, con vino de Pramnos, pero mezclaba con la comida filtros maléficos para que olvidaran por completo su tierra patria. En cuanto se la ofreció y la apuraron, al punto los golpeó con su varita y los encerró en las pocilgas. De cerdos tenían ya las cabezas, la voz, los pelos y el cuerpo, aunque su mente permanecía tal como antes. Así, entre sollozos, se quedaron encerrados. Odiseo, en cuanto se enteró, se dirigió hacia la mansión de Circe, pero salió a su encuentro Hermes, que le dio un potente filtro y le dijo que cuando Circe le apuntara con su varita, desenvainara su espada y la atacara como si deseara matarla, y que ella, amedrentada, le invitaría a acostarse a su lado. Le dijo que no rechazara el lecho de la diosa, a fin de liberar a sus compañeros y regresar, pero que tendría que pedir a Circe que le jurara, con el gran juramento de los dioses, que no tramaría contra su persona ningún otro maleficio. Y así lo hizo Odiseo, y así ocurrieron las cosas. Luego Circe abrió las puertas de la pocilga y sacó a los compañeros de Odiseo,
semejantes a cerdos de 9 años. Circe fue pasando ante ellos y los iba untando uno tras otro con un ungüento y resurgían en forma de hombres más jóvenes de lo que eran antes y mucho más hermosos y de más robusto aspecto. Entonces Circe pidió a Odiseo que fuera a por el resto de sus compañeros, y todos se quedaron allí días y días hasta cumplido 1 año, gozando en el banquete de carnes sin tasa y vino dulce. Pero cuando ya pasaba el año, decidieron que ya era hora de volver. Circe entonces les respondió que aún tenía algo que hacer. Divino hijo de Laertes, muy mañoso Odiseo, no os quedéis ya por más tiempo contra vuestro deseo en mi casa. Pero antes es preciso que emprendáis otro viaje y lleguéis a la mansión de Hades y la augusta Perséfone, a fin de consultar el alma del tebano Tiresias, el profeta ciego cuya inteligencia perdura constante. Es el único a quien Perséfone, una vez muerto, le ha mantenido una mente sagaz. Los demás vagan por allí como sombras. Odiseo se puso a llorar, porque hasta el Hades nunca llegó nadie en una negra nave. Pero Circe le contó cómo llegar hasta la Estigia, cómo llegar al Hades y qué hacer allí, hasta interrogar a Tiresias, que le dirá la ruta y los límites del viaje y el retorno de Odiseo. Y así lo hizo Odiseo, cumpliendo paso a paso las instrucciones de Circe. Y Tiresias le dijo a Odiseo que Poseidón mantenía su rencor contra él, pero que aún así podrían regresar, aunque sufriendo pesares, y le avisó de que cuando arrimaran su nave a la isla de Trinacia, encontrarían pastando unas vacas y unas robustas ovejas de Helios, que todo lo ve y todo lo escucha, que si las dejaban indemnes podrían arribar a Ítaca, pero que si las dañaban, le profetizó la destrucción de su nave y de sus compañeros, y le dijo que él encontraría penas en su casa y a unos hombres soberbios que devoraban su hacienda, pretendiendo a su mujer y haciéndole regalos de boda, y que al llegar les castigará, y le pidió que cuando hubiera dado muerte a los pretendientes, se pusiera de nuevo en camino hasta llegar a un pueblo que no conoce el mar, ni come alimentos condimentados con sal, a unos hombres que no saben de los barcos. Te daré una seña muy fácil de reconocer y que no olvidarás. Cuando al salirte al encuentro otro caminante te diga que llevas un bieldo sobre tu ilustre hombro, hinca entonces en el suelo tu remo de fácil manejo, y después de hacer un sacrificio al soberano Poseidón de un carnero, un toro y un jabalí que monta las cerdas, vuélvete a tu casa y ofrece luego sagradas hecatombes a los dioses inmortales que habitan el amplio cielo, a todos, uno tras otro. A ti la muerte te llegará desde el mar y será muy tranquila, pues te alcanzará ya sometido a la suave vejez. En torno tus gentes serán prósperas. Estas verdades te anuncio. Volvieron a contarle todo a Circe y ella les despidió dándoles instrucciones para su regreso. Les dijo que llegarían junto a las sirenas, las que hechizan a todos los humanos que se aproximan a ellas. Cualquiera que en su ignorancia se les acerca y escucha la voz de las sirenas, a ese no le abrazarán de nuevo su mujer ni sus hijos contentos de su regreso a casa. En torno a ellas amarillea un enorme montón de huesos y renegridos pellejos humanos putrefactos. En las orejas de tus compañeros pon tapones de cera melosa para que ninguno de ellos las oiga. Respecto a ti mismo, si deseas escucharlas, que te sujeten a bordo de tu rápida nave de pies y de manos, atándote fuerte al mástil, y que dejen bien tensas las amarras de éste, para que puedas oír para tu placer la voz de las 2 sirenas. Y si te pones a suplicar y ordenar a tus compañeros que te suelten, que ellos te aseguren entonces con más ligaduras. Y Circe le dijo que después de eso tendría 2 alternativas. Por un lado, las que llaman rocas errantes, aunque por allí no cruzan ni las aves y nunca se deslizó ningún bajel humano de paso. Y la otra alternativa era llegar hasta 2 grandes peñas, una que alcanza el amplio cielo con su aguzado pico, que no puede escalar ni conquistar ningún mortal, y en el centro de la roca una tenebrosa caverna orientada a poniente, al Érebo, a la que Odiseo podría dirigir su nave. Le dijo que allí habitaba Escila, que lanza atronadores aullidos y que es un monstruo espantoso con 12 patas, todas deformes, y 6 cuellos larguísimos, y sobre cada uno de ellos una cabeza horrible, y en ellas 3 filas de dientes agudos y apretados, repletos de negra muerte. Escila saca la cabeza y a veces se lleva a un hombre arrebatándolo de golpe del barco, pero por ahí debería navegar, porque al otro lado
la divina Caribdis sorbe el agua negra, 3 veces al día la vomita y 3 la absorbe tremendamente, y si se acercara cuando la succiona, nadie podría salvarlo. Luego le dijo que llegaría a la isla de Trinacia, donde pacen las vacas de Helios. Y así ocurrió todo. Escila me arrebató de la cóncava nave a 6 hombres, que eran los mejores por sus brazos y fuerzas. Los busqué con la vista por la rápida nave, y de pronto vi allá en lo alto sus pies y sus brazos, mientras eran alzados por los aires. Gritaban chillando mi nombre en su último clamor, con el corazón angustiado. Y allí, a la entrada, se puso a devorarlos, y ellos aullaban, mientras tendían hacia mí sus brazos en la horrible matanza. Aquello fue lo más desgarrador que yo vi ante mis ojos de todo cuanto sufrí recorriendo las rutas de la mar. En la espléndida isla de Trinacia, Odiseo avisó a sus compañeros de que no tocaran a las vacas, y se durmió. Y ellos no le hicieron caso, muertos de hambre y de cansancio. Cuando Odiseo se despertó, las vacas ya estaban muertas. Pronto los dioses comenzaron a manifestar sus prodigios. Las pieles serpeaban y las carnes ensartadas en los espetones mugían, asadas y crudas. Resucitaba así la voz de las vacas. Cuando se embarcaron en la nave, Zeus la destruyó con un rayo y todos los hombres murieron, salvo Odiseo, que fue arrastrado durante 9 días, y a la 10ª noche los dioses le dejaron en Ogygia, donde vive Calipso. En la Odisea hallamos un grupo muy selecto de personajes femeninos que desempeñan un papel importante en la secuencia narrativa. Son figuras de mujer de diversa condición, pero todas ellas muy bien caracterizadas. Penélope, Helena, Circe, Calipso, Nausica, Arete y la vieja nodriza Euriclea. Cada una posee su propia personalidad y todas están presentadas con un notable respeto y con una marcada simpatía. La atención que el poeta presta a esas figuras femeninas debe verse como un rasgo original de nuestro poeta, que quiere urdir una intriga de nuevos tonos sentimentales. Esas mujeres acentúan la derivación de la épica hacia lo novelesco. Contribuyen a dar una tonalidad más humana y afectuosa a la historia, con algunos matices costumbristas o familiares. Cuando Odiseo termina su relato, los feacios se quedan quietos y en silencio. Los feacios proporcionan a Odiseo nave y tripulación y lo llevan hasta Ítaca. Odiseo llega dormido y así lo depositan con su sábana de lino y su espléndido cobertor sobre la arena. Luego sacan las riquezas que los magníficos feacios le han dado y los depositan en montón junto al tronco de un olivo. Pero Poseidón no ha olvidado sus amenazas y cuando la nave de los feacios está ya de vuelta y a la vista de todos, la transforma en piedra, en una roca parecida a una nave, y luego hace que un gran monte rodee y oculte su ciudad. Cuando Odiseo se pone en pie y observa su tierra, no la reconoce, no sabe dónde está. A su lado se presenta Atenea, tomando en su aspecto la apariencia de un pastor de rebaños. Odiseo le pregunta dónde está y el muchacho le dice que está en Ítaca. El pecho de Odiseo se llena de alegría, pero enseguida empieza a tramar su plan. No le dice al muchacho quién es, y Palas Atenea, la hija de Zeus, se descubre y le dice que de continuo está a su lado y le protege. Le hace irreconocible para todos los mortales, arruga su piel y quita de su cabeza los rubios cabellos, le viste de harapos con un aspecto que resulta miserable para cualquiera, y deja legañosos sus ojos, de modo que parezca muy feo a todos los pretendientes y a su mujer y a su hijo. Atenea le dice que tiene que presentarse a su porquerizo, que conserva hacia él un hondo cariño y siente afecto hacia su hijo y Penélope. Mientras, ella irá en busca de Telémaco. Odiseo acude a la majada de su porquerizo, Eumeo, quien le acoge muy hospitalariamente y no le reconoce. Palas Atenea llega hasta la extensa Lacedemonia para recordar a Telémaco su regreso e incitarle a navegar de vuelta. Telémaco llega por la noche a Ítaca, escapando de cualquier trampa que pudieran prepararle los pretendientes, y se dirige a la majada del porquerizo, que le recibe como un padre afectuoso acoge con cariño a su hijo. Telémaco no reconoce tampoco a Odiseo, con quien comparte la comida y promete ocuparse de él, pero antes hace un encargo a Eumeo.
Abuelo, vete tú a prisa. Di a la prudente Penélope que aquí estoy sano y salvo y que he vuelto de Pilos. Yo, por mi parte, aguardaré aquí y tú regresa después de darle la noticia a ella sola. Que no se entere ningún otro de los aqueos, pues muchos traman daños contra mí. Atenea vuelve a aparecer y le dice a Odiseo que diga a su hijo quién es y que juntos tramen la muerte y el destino funesto de los pretendientes. Toca con su varita de oro a Odiseo y un manto recién lavado y una túnica le envuelven el cuerpo y le infunden arrogancia y juventud. De nuevo se vuelve moreno de piel y se redondean sus mejillas y los cabellos de su barba ennegrecen. Odiseo entra en la cabaña y su querido hijo se queda pasmado confundiéndole con un dios. No soy ningún dios. ¿Por qué me comparas a los inmortales? Pero soy tu padre, por el que tú suspiras y sufres muchos pesares, soportando los ultrajes de otros hombres. Después de hablar así, besó a su hijo, y por sus mejillas derramó lágrimas que caían hasta el suelo. Hasta entonces las había retenido tenazmente. Telémaco se abrazó a su padre y gemía y vertía lágrimas. A ambos les inundó el deseo de llanto. Y luego Telémaco le cuenta a Odiseo quiénes son y cuántos los pretendientes. Odiseo le pide a su hijo que vaya a la casa y se mezcle con los pretendientes, que a él le llevará el porquerizo. Le dice que si le ultrajan en el palacio no haga nada, que él le hará una seña para que retire todas las armas que hay en las salas y que tan solo deje a su alcance 2 espadas, 2 lanzas y 2 escudos para comenzar la matanza. Y le pide que nadie se entere de que él está en su casa, que no lo sepa ni Laertes ni el porquerizo siquiera, ni ninguno de los siervos, ni la misma Penélope. Lo que sí sabe enseguida Penélope es que ya ha regresado su hijo. Penélope abraza llorando a Telémaco y le besa la cabeza y los ojos. Le pregunta si sabe algo de Odiseo y Telémaco le cuenta que ha sabido que estaba retenido por la ninfa Calipso. A los dos les dijo entonces Teoclímeno, de divino aspecto, estas palabras. Respetable esposa de Odiseo, Laertíada, atiende a mi profecía, porque voy a darte un vaticinio veraz y sin ambajes. Odiseo, en verdad, ya está en su querida tierra patria, en reposo o caminando, informado de todas las acciones dañinas y, por tanto, prepara la ruina de todos los pretendientes. Mientras, Odiseo y el porquerizo se acercan al palacio. Un perro, tumbado allí, alza la cabeza y las orejas. Es Argos, el perro de Odiseo, al que él mismo crió, pero no pudo disfrutar, ya que partió pronto hacia Troya. El perro yace arrinconado sobre un montón de estiércol, de mulos y de vacas, cubierto de garrapatas. Cuando ve a Odiseo, mueve alegre el rabo y dobla las orejas, pero no puede ya ni correr junto a su amo. Odiseo, al verlo a distancia, se enjuga una lágrima sin que lo note Eumeo. Odiseo entra en la casa y avanza por la sala grande entre los pretendientes. A la vez, el destino de la negra muerte le llega a Argos, después de haber visto a su señor tras 20 años. Telémaco, de divino aspecto, fue el primero en ver al porquero entrar en la casa. Al poco rato penetró en la casa Odiseo, con su aspecto de mendigo miserable y viejo, apoyado en su bastón. Se sentó en el umbral de madera de fresno en la puerta, reclinándose en la jamba de madera de ciprés que antaño un carpintero había pulido con sabio oficio y enderezado a cordel. Odiseo empieza a pedir a todos los pretendientes y ellos se ríen de él. Odiseo les provoca y uno de ellos le termina golpeando con un escabel. Telémaco no deja caer a tierra el llanto, sino que mueve en silencio su cabeza meditando venganzas. Cuando Penélope se entera de que ha habido un herido en su casa, se enfada y pide a Eumeo que invite al herido para que le salude y le pregunte si en algún lugar ha sabido del sufrido Odiseo, ya que tiene aspecto de haber vagabundeado mucho. Penélope dice que los otros pueden seguir con su diversión y que si Odiseo volviera, vengaría las afrentas de esos individuos. Telémaco da un fuerte estornudo y a su alrededor retumba de modo tremendo la casa. Penélope se echa a reír. Ve, por favor, e invita al extranjero a venir ante mí. ¿No ves que mi hijo ha estornudado después de todas mis palabras? Así que no va a quedar sin cumplirse la muerte de todos los pretendientes, y ninguno escapará de la muerte y las parcas. Te voy a decir algo más, y tú guárdalo bien en tu mente. Si reconozco que ese dice la verdad en todo, lo voy a vestir con hermosas ropas, con túnica y manto. Pero Odiseo dice que para evitar la violencia de los pretendientes prefiere ver a Penélope cuando caiga el sol
y así verse a solas. Odiseo, al llegar la noche, hace la seña a su hijo para que retire todas las armas y él le ayuda. Penélope baja desde su cámara. Ante ella se sienta Odiseo, que alaba su belleza. Penélope le contesta que sus atractivos, su belleza y su figura la destruyeron los dioses cuando hacia Ilión zarpó su esposo Odiseo y que ahora vive sin consuelo, que los pretendientes apremian la boda y ella trama sus engaños. Al principio, un dios me inspiró en la mente que me pusiera a tejer una tela primorosa y extensa. Enseguida les dije: mis jóvenes pretendientes, puesto que ha muerto Odiseo, aguardad para la boda, aunque estéis ansiosos a que yo concluya este manto. No se me vayan a perder sueltos sus hilos para sudario del héroe Laertes, para cuando lo derribe el destino funesto de su triste muerte. Luego, durante el día, tejía la extensa tela y por las noches la deshacía a la luz de las antorchas. De tal modo, durante 3 años los engañé y retuve persuadidos a los aqueos. Pero cuando llegó el 4.º año y volvieron las estaciones, al pasar los meses y correr muchos y muchos días, entonces, por medio de las esclavas, perras irresponsables, me descubrieron y se presentaron y me amenazaron con sus palabras. Así que lo acabé contra mi voluntad, bajo tal amenaza. Ahora no puedo eludir la boda ni hallo ningún subterfugio. Entonces Odiseo le dice a Penélope que él ha oído a poco del regreso de Odiseo, ya cercano y vivo, que trae consigo muchos y excelentes regalos que obtuvo de otras gentes y que este mismo año volverá al concluir esta luna y comenzar la próxima. Penélope le dice que si esa profecía se cumple le llenará de regalos y pide a sus criados que lo laven. Llama a Euriclea, una anciana que crió y cuidó a Odiseo. Cuando Euriclea empieza a lavarle los pies, reconoce una cicatriz que desde pequeño ha tenido Odiseo tras ser atacado por un jabalí. Vuelve su mirada hacia Penélope, queriendo advertirle con sus ojos de que allí está su querido esposo, pero Atenea distrae a Penélope mientras Odiseo le dice a Euriclea que no diga nada hasta que él aplaste a los pretendientes. En ese momento habla Penélope. Ya se aproxima la aurora de triste nombre que me va a apartar de la casa de Odiseo. Porque ahora voy a convocar la prueba de las hachas, las que él en sus alas solía colocar una tras otra como puntales de barco, 12 en total, y él apuntando desde lejos solía atravesarlas todas con sus flechas. Ahora voy a invitar a mis pretendientes a ese certamen del arco. Quien más hábilmente tense en sus manos el arco y lance su flecha a través de todas las 12 hachas, con ese me iré, dejando atrás esta casa señorial, tan hermosísima, que creo que estaré recordando siempre, incluso en mis sueños. Otro aspecto nuevo de la Odisea es la atención que presta al mundo de los humildes, cuando Odiseo llega a su tierra y se disfraza de mendigo para entrar en su propio palacio. Es acogido por el porquerizo Eumeo y reconocido en primer lugar, tras la emotiva escena con el viejo y moribundo perro Argos, por Euriclea, la vieja nodriza. El papel de los sirvientes en esa parte es muy importante. Junto a los fieles siervos están los malos servidores, como el cabrero Melantio y las esclavas, que se muestran complacientes en exceso con los pretendientes que asedian a Penélope. La queja de una triste sirvienta agobiada en la noche en una de las tareas más duras del palacio resuena como un grito singular en un canto épico. Por la mañana, Penélope va a buscar el arco de Odiseo y la aljaba portadora de flechas. Descuelga del clavo el arco enfundado en una espléndida envoltura. Se sienta, se lo coloca en las rodillas y se echa a llorar a voces, abrazando el arco del rey. Luego se encamina hacia la gran sala en pos de los pretendientes, les muestra el gran arco del divino Odiseo y les dice que aquel que más hábilmente tense el arco con sus manos, con ese se irá. Toma la palabra Telémaco, que dice que también quiere hacer la prueba del arco. 3 veces lo blande ansioso de tensarlo y por 3 veces desiste del empeño. Lo deja apoyado en las hojas de la puerta. Los pretendientes empiezan a intentarlo y ninguno es capaz. Odiseo, mientras, desvela quién es a su vaquero y al porquerizo para que estén de su lado y pactan que será Eumeo quien lleve a Odiseo el arco. Cuando lo hace, los pretendientes protestan y luego se ríen de él. Eumeo le pide a Euriclea que cierre todas las puertas. El muy astuto Odiseo, después de haber sopesado el arco y remirarlo por todos lados, así sin esfuerzos armó su gran arco. Agarrando con la mano derecha el nervio lo probó.
La cuerda resonó agudamente, con un chillido semejante al de una golondrina. A los pretendientes les inundó tremenda angustia y a todos se les cambió el color. Así una flecha rauda que estaba sobre la mesa, desnuda. La encajó en el ángulo y tiró de la cuerda, y las barbas desde su sitio, sentado en la silla, y disparó la flecha, apuntando al frente, y no erró ninguna de las hachas desde el primer agujero. El dardo de Broncini a punta las traspasó y salió al final. Odiseo dice entonces a Telémaco que ahora es tiempo de tener dispuesta la cena para los aqueos, mientras hace un gesto con las cejas. Telémaco se ciñe su espada, empuña en su mano la lanza y se pone erguido a su lado con su yelmo de llameante bronce. Entonces Odiseo se despoja de sus harapos, salta sobre el gran umbral con el arco y la aljaba repleta de dardos y vuelca las veloces flechas ante sus pies. Luego apunta la primera flecha hacia Antino y le traspasa la garganta. Los pretendientes lanzan aullidos en la sala al ver derrumbarse al hombre y de sus asientos se alzan y echan a correr por la estancia, escudriñando por todos los lados los muy sólidos muros. No hay en ningún sitio escudo ni fiera lanza a su alcance. Empiezan a insultar a Odiseo. ¡Ah, perros! Pensabais que no iba yo a regresar a mi casa desde el país de los troyanos. Así que saqueabais mi morada y os acostabais sin miramientos con mis siervas en mi palacio y pretendíais a mi mujer estando yo vivo, sin temor de los dioses que dominan el amplio cielo, ni de la posible venganza futura de los hombres. Ahora os tienen apresados a todos los lazos de la muerte. Odiseo y Telémaco acaban con todos. Los pretendientes yacen unos sobre otros. Entonces llaman a Euriclea, que encuentra a Odiseo en medio de los cadáveres de la matanza, cubierto de sangre y de barro. Se dispone a dar alaridos por la gran hazaña, pero Odiseo la contiene y refrena, y le pide que le cuente de las mujeres de la casa quiénes le han deshonrado y quiénes le son leales. Euriclea le contesta que hay 50 mujeres a su servicio en el palacio y de ellas 12 se desenfrenaron sin vergüenza, sin respetar ni a la misma Penélope. Odiseo pide que le lleven a esas mujeres. Las mujeres acuden sollozando. Primero tienen que sacar todos los muertos de la casa y luego, enlazando la soga de un navío a una elevada columna, rodea con ella la rotonda, tensándola a una buena altura, de modo que ninguna llegue con los pies al suelo. Y así quedan colgadas, con sus cabezas en fila, y en torno a sus cuellos les anudan los lazos para que mueran del modo más lamentable. La anciana subió a las habitaciones superiores riendo de gozo para decirle a su señora que estaba en la casa su querido esposo. Sus rodillas se movían ágiles y sus pies brincaban. Se detuvo junto a su cabezal y le dijo estas palabras. Despierta, Penélope, hija querida, para que veas con tus ojos lo que anhelas todos los días. Volvió Odiseo y aunque regresa tarde, ya ha llegado a la casa. Acabó con los soberbios pretendientes que asediaban tu hogar y devoraban tus bienes y oprimían a tu hijo. Penélope cree que a Euriclea la han enloquecido los dioses. No la puede creer. Le dice que la acompañe junto a su hijo para ver a los pretendientes muertos y a quien los ha matado. No sabe si dirigirse de palabra desde lejos a su querido esposo o si, llegando hasta él, le besará abrazándole la cabeza y las manos. Luego entra en la sala y se sienta frente a Odiseo, al resplandor de la lumbre, en el muro frontero. Él está sentado al pie de la alta columna con la mirada baja, esperando, pero ella permanece en silencio. El estupor domina su corazón. Telémaco la regaña, pero Penélope le contesta que su ánimo está atónito en su pecho y que no es capaz de pronunciar ninguna palabra, ni preguntar, ni mirarle de frente a la cara. Pero que si de verdad es Odiseo y está de regreso en casa, se reconocerán mutuamente, ya que tienen unas señas secretas que solo ellos saben. Telémaco, deja ya a tu madre que me ponga a prueba en estas alas. Pronto me reconocerá también y de modo más claro, porque ahora estoy sucio y con ropas andrajosas sobre mi cuerpo. Por eso me desprecia y aún no reconoce quién soy. La despensera baña y unge con óleos a Odiseo y lo viste con un bello manto y una túnica. Sobre su cabeza derrama gran belleza atenea para que parezca más alto y fornido. Emerge de la bañera semejante en su cuerpo a los dioses. De nuevo se sienta en la silla frente a Penélope. Testaruda, a ti, muy por encima de las débiles mujeres, un corazón inflexible te infundieron los dioses de olímpicas moradas.
Ninguna otra mujer de ánimo obstinado se mantendría tan distante de su esposo, que por ella ha regresado, tras soportar muchos males a los 20 años a su tierra patria. Pero vamos, ya, vaya, prepárame la cama para que allí descanse, ya que ésta mantiene en su pecho un corazón de hierro. Pero Penélope le dice a Euriclea que le prepare su lecho fuera del dormitorio. Odiseo le dice que cómo le puede echar de un lecho que él mismo construyó, y le cuenta cómo lo hizo. Y entonces es cuando Penélope le cree. Le tiemblan las rodillas y el corazón y corre llorando derecha hacia él y le echa ambos brazos al cuello y le besa la cara, y Odiseo llora con ella y vuelven felices a su antiguo lecho. Una vez que han gozado del placentero amor, se entregan al deleite de los relatos. Mutuamente se lo cuentan todo, y cuando amanece, Odiseo decide ir a ver a su padre. Encuentra a Laertes solo en la viña, vestido con una túnica mugrienta. En cuanto Odiseo lo ve, quebrado por la vejez, con esa gran pesadumbre en su ánimo, se detiene bajo un muy alto peral y se echa a llorar. A su padre le flojean las rodillas cuando reconoce a Odiseo. Alrededor de su querido hijo tiende los brazos y Odiseo lo recoge medio desfallecido. Mientras, corría veloz como un mensajero por la ciudad, por todas partes, el rumor que hablaba de la terrible matanza y final de los pretendientes. La gente, al oírlo, acudía sin parar, cada uno por su lado, entre lamentos y gemidos, hasta las puertas de la casa de Odiseo. De la misma sacaban los muertos, y cada uno se llevaba los suyos para enterrarlos, y a los de otras ciudades se los entregaban a los pescadores para que los transportaran, depositados en sus raudas naves a la casa de cada uno. Los hombres se dirigieron todos a la hora, con el corazón acongojado. Quieren vengarse de los asesinos de sus hijos y hermanos. Medonte, el divino Aedo de la mansión de Odiseo, les dice que Odiseo ha realizado esas acciones con la aprobación de los dioses inmortales. A todos les invade un pálido terror. Más de la mitad se marcha con gran griterío en busca de sus armas y se reúnen en pelotón ante la ciudad. Los otros se quedan congregados allí. Por otro lado, Atenea habla con Zeus y le pregunta si llevará más lejos la dañina guerra y la cruel contienda o va a reimplantar la amistad entre unos y otros. Hija mía, ¿por qué sobre eso me preguntas e interrogas? ¿Acaso no decidiste tú misma ese plan de que Odiseo castigara a esos a su regreso? Actúa como quieras, pero te advertiré lo que me parece conveniente, puesto que ya Odiseo ha dado castigo a los pretendientes. Que pacten juramentos leales y él reine para siempre, y nosotros, por nuestra parte, facilitemos el olvido de la matanza de hijos y hermanos, que convivan en amistad los unos y los otros, como en el pasado, y que haya prosperidad y paz en abundancia. Atenea desciende desde las cimas del Olimpo. Odiseo está viendo venir a la multitud y prepara sus armas. Arroja su lanza alcanzando y matando a Eupites. Ataca a Odiseo y su ilustre hijo y habrían matado a todos de no ser por Atenea, que clama con un alarido y detiene a toda la tropa. De las manos de todos, asustados, se desprenden las armas. Comienzan a regresar a la ciudad, contentos de seguir con vida, pero Odiseo da un tremendo grito de ataque avanzando con un salto. Al punto, Zeus lanza un fulminante rayo que cae delante de Atenea, que habla con Odiseo. La Artíada de estirpe divina, Odiseo de muchos ardides, párate. Calma esa furia de guerra que a todos se extiende. No sea que se quede irritado contigo Zeus de voz tonante. Así habló Atenea, y él la obedeció, y quedó alegre en su ánimo. Y de nuevo aseguró los juramentos entre unos y otros Palas Atenea, la hija de Zeus, portador de la égida, que se mostraba allí semejante a Mentor en su figura y su voz. Y así les hemos contado la Odisea de Homero. Hemos seguido la edición de Alianza, una magnífica edición en prosa con traducción y prólogo de Carlos García Gual, del que hemos citado algunos fragmentos. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con las voces de Eugenio Barona y Estela Fernández.
y la participación de Olga Hernán Gómez. Realización de Mariano Revilla. Edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo. Y en las redes, Virginia Díaz Pacheco. Suscríbete a Un Libro, Una Hora. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER los domingos a las 5 de la mañana. Cadena SER. La radio.